cardiovascular, hemos enfocado lo más importante. Ya no son los únicos patógenos que existen que hagan ese tipo de afectación, pero hemos tratado de enfocar lo más resaltante como para que podamos comprender un poquito mejor. Luego, usualmente la forma en la cual se producen las lesiones son más o menos similares. Ya entonces, lo más resaltante, lo más importante que vamos a ver por frecuencia, eso hemos comentado. El examen va a ir hasta la clase de la semana pasada, ¿no? En la cual hablamos malaria, Chagas, o sea, desde el inicio hasta ahí. Este tema del día de hoy ya es concerniente al otro bloque que vamos a tocar. Ya, entonces vamos a hablar acerca de las infecciones del sistema nervioso como tal. Y cuando hablamos del sistema nervioso, nuevamente, la forma más correcta de hacer una división es con el apartado anatómico, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central por un costado, pero también tenemos el sistema nervioso periférico, ¿no? Sistema nervioso central, el cual va a involucrar al parénquima cerebral, las meninges, la médula espinal, todo este territorio que es en el medio, entonces va a ser el sistema nervioso central. Y todo lo que sale de ahí, vamos a hablar del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, existen algunos tipos no. El día de hoy no estoy proyectando pretest. Me imagino que han estado estudiando de las otras actividades, entonces por esta vez no les voy a proyectar de pretest, ¿ya? Entonces ya la siguiente semana, después del examen, vamos a volver a retomar los pretest. Entonces, nuevamente, el sistema nervioso central, en el parénquima cerebral, cuando hay una infección, tenemos algunas posibilidades, que se desarrolle una encefalitis, el absceso cerebral. Si hay una infección a nivel de meninge, se va a desarrollar una meningitis. Si hay una infección a nivel de médula espinal, vamos a hablar de una mielitis como tal. Y en los nervios también existen algunas afectaciones nerviosas del sistema nervioso periférico. A eso usualmente se le va a englobar dentro de grupo de neuropatías, ¿ya? Entonces, existen varias infecciones que van a generar este tipo de afectaciones. Uno de los más resaltantes, el virus de varicela zoster, o las afectaciones mediadas por toxinas también van a ser algunas. Entonces, para efectos de nuestro momento del curso, vamos a enfocarnos en el grupo que va a generar una mayor afectación a este nivel. Esto es lo que nosotros le vamos a dar un poco de realce. Entonces, empezamos hablando acerca de las meningitis, ¿ya? Las meningitis como tal van a ser las infecciones que afectan las meninges como tal, ¿no? En las distintas definiciones, algunos mencionan que va a desarrollar una, afec- una infección a nivel o una inflamación a nivel de leptomeninges y la pía madre y la aracnoides principalmente. Clásico va a ser la presencia de los virus, ¿ok? ¿Por qué? Porque el virus en el medio de cultivo no nos va a crecer. Entonces, ese es el principal ejemplo de una meningitis aséptica. Existen otros patógenos que pueden ser un poco más complejos de cultivar o evidenciar en medio de cultivo. Los parásitos, la tuberculosis también es más difícil, unas bacterias atípicas. Entonces, estos grupos de patógenos nos va a generar una meningitis aséptica, porque en un medio de cultivo convencional no vamos a poder identificar al causal. Y una meningitis séptica va a ser aquel que a través de los medios de cultivos podemos identificar a la etiología o al patógeno que nos va a generar la complicación. El ejemplo primordial va a ser las bacterias como tal. Sí, las bacterias típicas, gram positivos, gram negativos, esos van a ser los patógenos que nos van a producir una meningitis séptica. Sí, meningitis aséptica. Eso es lo más importante para recordar como de diferenciaciones. La otra forma de clasificar a la meningitis es según la temporalidad. Y esta parte es sumamente importante, ya porque esto lo van a ver a lo largo de toda la carrera como medicina. Las meningitis son unas emergencias infecciosas, entonces tenemos que tener cuidado con ello. Vamos a subdividirlo en agudas
a todas aquellas infecciones que tienen un tiempo de aparición o un cuadro clínico menos de 5 días, ¿ya? Subaguda va a partir desde 5 días hasta 4 semanas y crónicas más allá de las 4 semanas. Pero lo más importante es que el cuadro clínico que aparece dentro de los 5 días, esos son los cuadros mucho, mucho más severos. O sea, la meningitis como tal ya es una infección severa, porque estamos hablando de un compromiso del sistema nervioso central. Pero de este compromiso severo, eh, las meningitis agudas es lo que tenemos que correr aún con mayor prioridad. Entonces, estos cuadros de meningitis aguda representan el 75% de todos los casos de meningitis. Y estos cuadros van a ser las bacterias y los virus. ¿Ok? Eso, sobre todo bacterias típicas, ¿ya? Staph aureus, los gram positivos, esos van a ser los más importantes. La meningitis subaguda es otro contexto en el cual se va a ir de la mano bajo ciertas circunstancias del paciente. Eso usualmente sucede cuando el paciente tiene algunas comorbilidades o algunas inmunosupresiones, que el cuadro se va a alarvar un poco, ¿no? Va a aumentar un poco más el tiempo. Por eso abarca más de 5 días de enfermedad. Uno de los agentes comunes, usuales que se lo atribuye vendrían a ser las etiologías fúngicas. Y la meningitis crónica, ya esos son por algunos agentes que crecen o se desarrollan de manera un poco más lenta. A la cabeza, las micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis. Los hongos también están dentro de este grupo, ¿ya? Pero también tenemos otros patógenos, ¿no? La brucela, sífilis, también entran dentro del apartado de meningitis de tipo crónica, ¿ok? Entonces acuérdense, meningitis aguda menos de 5 días y meningitis de tipo subaguda, que requiere algunas circunstancias de inmunosupresión. La crónica también requiere algunas circunstancias de inmunosupresión en la mayoría de los casos. Otra forma de poder diferenciarlo es de acuerdo al agente etiológico, ¿ya? El agente etiológico para causarnos las meningitis. Y como lo ven en pantalla, tenemos agentes de tipo bacteriano, agentes de tipo viral y agentes de tipo fúngico. Esos son los principales. Existen otros, como lo ven en pantalla, ¿no? TB, neurosífilis, Lyme, son otros, pero estos son los más usuales. Y bacterianos tenemos un espectro grande, ¿ya? Cuando se trata de un paciente de edad joven, de unas cuantas semanas de haber de vida, de haber nacido, el grupo vendría a ser el grupo de los estreptococos del grupo B. Cuando avanza el tiempo y estamos frente a un grupo de pacientes de mayor edad, más de 3 meses, ya entra a tallar a los estreptococos pneumoniae como los principales causantes. Dentro de las etiologías virales, el agente principal que causa las infecciones de tipo meningitis vienen a ser los virus de tipo enterovirus. Ya ahí se encuentra el Coxsackie virus A, el Coxsackie virus B, etcétera. Los enterovirus van a ser los principales. Y dentro de las etiologías fúngicas, el agente principal que nosotros vamos a lograr evidenciar va a ser el Cryptococcus. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esto, ya existen este tipo de diferenciaciones como para recordar cuáles vendrían a ser las principales. De todas las meningitis, las etiologías virales van a ser las principales causantes de meningitis infecciosa. Para poder diferenciarlos, entonces, se dice que podemos diferenciarlo también por la edad de aparición, sobre todo en el grupo de las meningitis bacterianas. Ya, ya habíamos ya comentado, ¿no? Un paciente de una edad muy pequeña, menos de un mes de nacido, el patógeno principal vendría asociado también a avanzando en edad, ya va creciendo, ven cómo va apareciendo otros grupos, ¿no? Y acá, ¿quién aparece? El Streptococcus pneumoniae.
de este patógeno que ya lo habíamos comentado. Streptococcus pneumoniae ya comienza a aparecer y ven que se repite a lo largo de la vida, ¿sí? Se va a repetir a lo largo de la vida. No es el principal agente en edades tempranas, pero ya cuando uno va avanzando se transforma en el principal agente. El otro patógeno que es importante recordar, como vemos acá en pantalla, aparte de esto del Streptococcus galateae o miren cómo aparece acá. Aparece la edad temprana de la vida, ¿no? En un neonato. Y de ahí no vuelve a aparecer hasta que el paciente sea mayor de 50 años. Ahí nuevamente aparece el listeria monocitógeno como uno de los principales agentes. Y también cuando el contexto de un paciente se encuentra en inmunosupresión. ¿Se dan cuenta? O sea, ven cómo va variando la presentación de los agentes de acuerdo a las circunstancias del paciente. La edad, el estado de inmunosupresión, nos va a identificar cuál es el patógeno que tenemos mayor riesgo. Muy bien. Para hablar entonces, por otro lado, de las causas de meningitis crónica, existen también un grupo amplio de patógenos que nos pueden dar una meningitis crónica. Del grupo bacteriano, causantes de meningitis crónica, a la cabeza tenemos he mencionado, Mycobacterium en tuberculosis y Listeria monocytogenes. Del grupo fúngico, ya el principal agente causal de meningitis crónica va a ser el Cryptococcus neoformans. Sobre todo ese, Cryptococcus neoformans. Existen más, claro, Cryptococcus gattis, Toplasma, etcétera, que también son agentes causales de meningitis crónica, pero el principal va a ser eso. El parasitaria, bueno, va a ir variando de acuerdo a los contextos o al estado de los pacientes, ¿ya? Pero el principal agente causal bacteriano va a ser Mycobacterium tuberculosis, Listeria y fúngico Cryptococcus neoformans como los principales. Para que se desarrolle meningitis debe haber algún mecanismo para que pueda llegar hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Y tenemos el primer mecanismo que va a ser una inoculación directa, que es lo que sucede que puede haber un traumatismo o algún procedimiento quirúrgico que lo que va a llevar es que directamente va a haber una penetración de los microorganismos hacia el sistema nervioso central. Pero también puede haber una diseminación por contigüidad, ¿no? Como lo vemos en pantalla, el paciente puede tener una sinusitis o puede tener un absceso a nivel facial y por vecindad difunde hasta el parénquima cerebral generando una meningitis. Y el tercer mecanismo va a ser por diseminación hematógena, que tenemos al patógeno dando vueltas en el sistema sanguíneo y que atraviesa la barrera hematocefálica y logra ingresar hasta el sistema nervioso central causando una meningitis, ¿ok? Eso vendrían a ser los tres principales mecanismos, ¿no? Inoculación directa, diseminación contigua por vecindad o diseminación hematógena. Entonces, como lo vemos en pantalla, ¿no? Habíamos dicho que tenemos un patógeno que o va a tener una diseminación hematógena, ¿ya? Va a tener una diseminación hematógena, va a tener una inoculación directa, este, no, perdón, va a tener una diseminación contigua o una inoculación directa a través de algún procedimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que el sistema de defensa inmunitario del organismo va a generar una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta respuesta inflamatoria lo que se va a traducir es que se liberen componentes inflamatorios al torrente o a todo el organismo. Como vemos en pantalla, miren, tenemos acá la barrera hematoencefálica, ¿no? Acá está el flujo sanguíneo de manera normal y acá tenemos el endotelio que está bien que está impermeable, ¿no? Una célula está pegada a la otra, pegada a la otra. Entonces, las estructuras no van a poder difundir de manera fácil hacia el sistema nervioso central, porque esta barrera lo impide. Pero cuando hay un componente inflamatorio, se crea una separación
¿Ven cómo acá se separa un poco una célula de otra? Entonces, la separación hace que sea permeable la barrera. Y a través de esa separación, los microorganismos aprovechan para ingresar al sistema nervioso central. Entonces, existe un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y al tener ya este aumento de la permeabilidad, ya se genera una probabilidad de que los microorganismos ingresen al sistema nervioso central, causando la meningitis que nosotros ya conocemos. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué otra condición puede llevar? Si un paciente tiene una infección sistémica, digamos, un cuadro séptico, que tiene una respuesta inflamatoria sistémica, entonces también se puede desarrollar este aumento de la permeabilidad que hemos visto. Y si hay ese aumento de la permeabilidad, existe el riesgo de que se pueda desarrollar una meningitis como tal por el microorganismo que esté generando este cuadro. ¿Ya? Entonces vamos a empezar hablando un poco acerca de los microorganismos de manera un poco más específica. En relación a los virus, bueno, los virus causantes principales de meningitis van a ser el grupo de los enterovirus. A la cabeza, el Coxsackie virus, ¿sí? Coxsackie virus A y Coxsackie virus B. Estos van a ser los principales. Los ecovirus también entran a tallar. Y ellos van a ser unos virus de tipo ARN que son desnudos porque no tienen unas proteínas que los envuelven, ¿no? No tenemos como este virus de acá. Este sí tiene una proteína que envuelve todo, la cápside y envuelve el material genético. Ya van a ser entonces desnudos. El siguiente virus que también puede generar una meningitis de tipo viral va a ser el adenovirus. Y este adeno es un virus de tipo ADN, ¿ya? Este también es un virus desnudo, ¿ok? El otro virus que también genera este tipo de compromiso viene a ser el grupo de los virus de herpes, herpes virus, que también es un virus de tipo ADN. La diferencia es que este sí es envuelto, no está desnudo como los otros. Y existen otros virus, bastante, una gran cantidad de virus que también pueden generar una meningitis de etiología viral. ¿Ya? Ahora, acuérdense, habíamos hablado de meningitis séptica y meningitis aséptica. Y la meningitis aséptica es aquel que por medios de cultivos convencionales no vamos a lograr aislar al microorganismo. Entonces, estos virus van a ser una causa principal de meningitis aséptica. ¿Por qué no lo vamos a lograr identificar en los medios de cultivo de manera regular? Ok, entonces, ¿cómo sucede todo? Pasa que estos enterovirus van a ingresar ya sea por inhalación, ¿ya? O ya sea por vía fecal oral. Ingresan a través de las mucosas que vendrían a ser el principal punto de entrada. Dependiendo del lugar donde entra, se va a diseminar a un órgano en específico, ¿no? Vía respiratoria o tracto gastrointestinal. Y fácilmente ingresan hacia el torrente sanguíneo causando una viremia, ¿sí? La viremia. Entonces, una vez que ingresa a la sangre, el virus comienza a esparcirse de manera sistémica, generando infecciones de otros tejidos, como tejidos neurales, plexos o tejidos linfoides. Una vez que invade eso, comienza a haber una inflamación sistémica también, y esto va a causar nuevamente un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, hay una separación, y esta separación es aprovechada para que ingrese fácilmente los patógenos, ¿no? En este caso, los virus. Ingresa y ya con ello se genera una meningitis viral, ¿no? Por inflamación y lesión del tejido cerebral. Muy bien. Ahora, la meningitis bacteriana, otra vez, ¿no? La meningitis bacteriana, para poder comprenderla un poco mejor, hay que dividirla de acuerdo a la edad o al grupo etario en el cual va a generar el compromiso. ¿Ya? Cuando un paciente es un neonato, pero a la vez es prematuro, ¿ya? Los agentes principales a la cabeza para que generen este compromiso va a ser la E. coli y el estreptococo del grupo B, la Galactiae. Si el neonato es un neonato que nace
a término, ¿ya? Es a término, pero su grupo de vida está antes de los 3 meses, sigue siendo el estreptococo de grupo B uno de los agentes, el E. coli también sigue siendo uno de los agentes, pero ya entra a tallar uno, el estreptococo pneumoniae y dos, la listeria monocytogenes como una de las causas de meningitis bacteriana. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a partir de esta etapa en adelante, ya el Streptococcus pneumoniae sigue siendo como la principal causa que va a generar infección de tipo meningitis bacteriana. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nosotros debemos tener en claro? Eh, la listeria monocytogenes entra a tallar también en los grupos de extremos de la vida. Paciente mayor de 55 años, listeria monocytogenes, y un paciente neonato a término menos de 3 meses, también entra a tallar la listeria monocytogenes. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esta distribución. En- como lo ven en pantalla. En la mayoría de los grupos etarios que estamos viendo, en la mayoría está el Streptococcus pneumoniae como uno de los principales causantes. Entonces, el Streptococcus pneumoniae vendría a ser la causa principal de meningitis bacteriana aguda en la población general, ¿ya? Y el estreptococo del grupo B, o sea, el estreptococo galactiae y la Escherichia coli es la causa más frecuente, pero en el grupo de neonatos, ¿sí? Sobre todo el neonato prematuro. Pero el grupo de neonatos, ya, estreptococo galactiae y el Escherichia coli. Y la listeria monocitógena lo vamos a encontrar en extremos de la vida neonatos o en los pacientes mayores de 55 años. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esta distribución porque es de gran importancia. Hablando de manera específica de Streptococcus pneumoniae, ya hemos hecho una clase de revisión sobre Streptococcus pneumoniae. Ahorita no vamos a volver a repetir sobre Streptococcus pneumoniae, pero revisen también cómo es que el Streptococcus pneumoniae se identifica, cómo genera la patología, los daños. Es una bacteria de gran importancia, por eso hemos tenido una clase solamente de Streptococcus pneumoniae. Entonces, el otro agente que genera daño vendría a ser la Listeria monocytogenes. Y la característica que habíamos mencionado es pacientes mayores de 55 años, ¿ya? Y pacientes neonatos, ¿ok? Esos vendrían a ser los principales grupos en los cuales van a desarrollar. La Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo que podría ser intracelular, pero también es extracelular. Como ven en pantalla, el lugar donde se va a encontrar es en los medios ambientes. Tenemos a la Listeria monocytogenes que puede llegar a tener ciertos reservorios en el medio ambiente que contaminan a los animales, en este caso, y por ende se puede llegar a contaminar los alimentos que son derivados de esos animales principalmente. Entonces, cuando una persona se alimenta o consume este tipo de productos contaminados o estos alimentos contaminados, es que ahí adquiere la infección. El cuadro inicial va a ir de la mano de un cuadro de diarrea, ¿ya? Primero va a ir de un cuadro de diarrea. Pero ¿qué sucede luego? Esta bacteria va a comenzar a diseminarse a través de torrente sanguíneo y puede llegar a generar un compromiso del sistema nervioso central, causando meningitis o abscesos cerebrales. Entonces, usualmente el cuadro clínico del paciente tiene que tener una exposición a el consumo de alimentos contaminados que haya generado un cuadro diarreico inicial y que posteriormente tenga una meningitis como tal, un cuadro de meningitis. Esa es lo más típico que pueda suceder en relación a la listeria monocitógenes. Ojo, es importante también porque este patógeno puede llegar a afectar por el atravesamiento o por la forma un poco sencilla que tiene para atravesar la placenta y generar daño a nivel del feto, ¿ya? Pero en este caso, o sea, es un agente causal de meningitis bacteriana, ¿ya? Importantísimo. ¿A quiénes afecta? Sobre todo pacientes de grupo neonatos
pacientes adultos, ¿sí? Mayores de 55 años, gestantes, ¿ya? Y pacientes inmunocomprometidos a la cabeza, pacientes VIH, ¿ya? Importante. Entonces, de meningitis bacteriana, habíamos dicho, agentes causales, Streptococcus pneumoniae, ya hemos conversado de él, ¿sí? Es un diplococo gram positivo, es un catalasa negativo, y pertenece al grupo de los alfa hemolíticos, ¿ya? Y es sensible a optoquina. Acuérdense de esta clasificación. El otro patógeno que habíamos mencionado es el Streptococcus galectae, también es coco gram positivo, es un beta hemolítico y tiene una prueba de CAM positiva, ¿ya? El otro patógeno que también es importante vendría a ser el Staphylococcus aureus. No lo hemos mencionado acá porque ya hemos hecho una revisión sobre esta aureus. Y este es un cocográn positivo que lo encontramos agrupado en racimos, catalasa positivo, coagulasa positivo, ¿ya? Y la otra bacteria que también es de gran importancia es la Listeria monocitógenes, el cual va a ser un bacilo gram positivo, catalasa positivo y beta hemolítico, ¿ya? Más o menos así es la forma en la cual vamos a poder visualizar a estos patógenos como tal. Existen otros, como los gram negativos, que también causan una meningitis de tipo bacteriana, ojo, ¿ya? Y aquí tenemos la Neisseria meningitidis, un cuadro muy importante, una bacteria muy importante. Este es un diplococo, y es un diplococo gram negativo encapsulado. ¿Ya? Es un diplococo gram positivo encapsulado que es muy exigente en su medio de cultivo. Para cultivarlo, no vamos a cultivarlo en los medios convencionales. Requiere un agar chocolate o un agar de talle Martin, ya que son los lugares más importantes para que podamos identificar a la Neisseria meningitidis. Acuérdense de este patógeno, ya es muy importante. El otro es el Haemophilus influenza, que también es un agente causal de meningitis, y ya más raramente vamos a tener a los bacilos gram negativos como las enterobacterias o las Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Y el último, que es agente causal también de meningitis bacteriana, es el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis también no lo he mencionado en este momento a profundidad porque ya hemos hecho una revisión de Mycobacterium tuberculosis como tal, ¿ya? Y acuérdense que es una bacteria de tipo micobacteria que no es tan sencillo de teñir con el gram, así que se utiliza un medio especial que vendría a ser el Sil-Nielsen. Entonces es un bacilo ácido alcohol resistente. El silinice es esto que vemos en pantalla, ¿no? Un fondo azulado con unos bacilos que van a tener una coloración media violeta, rojiza, ¿ya? Importantísimo, una bacteria de gran importancia. Pero a diferencia de los otros, el Mycobacterium tuberculosis no crece tan rápido, tiene un crecimiento un poco lento. Entonces es una causa principal para una meningitis de tipo subaguda o de tipo crónica. El otro agente causante de meningitis vendría a ser el criptococo, ¿sí? El criptococo va a ser un hongo de tipo levaduriforme, ¿ya? Es de tipo levaduriforme y tiene una cápsula. Vamos a tener dos especies principales, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus, acá hay un error, ¿ya? Este es con C, sorry. Cryptococcus, gatti, ¿ya? Eh, en pantalla les estoy presentando cómo es que uno se va a adquirir. En el caso del neoformans, una persona lo puede adquirir, sobre todo el reservorio o el agente que se va a encargar de esparcir este hongo va a ser las palomas. Las palomas, los pollos, canarios, los loros u otras aves son los principales que en sus medios de las heces ellos van a liberar el criptococo y ya cuando una persona se encuentra en exposición con esta materia fecal es que puede inhalar las levaduras y ahí genera la infección como tal, pero no es el único agente que se va a encargar de esparcirlo. Los árboles, sobre todo aquellos árboles que se encuentran con madera en descomposición, también portan el criptococo neoformas,
¿ya? Y una persona puede adquirirlo y generar la infección. Por el otro lado, el Cryptococcus gattii, si se dan cuenta, no tiene al ave como uno de los agentes que se va a encargar de esparcir la infección, sino tiene a los árboles. En este caso, a los árboles de pinos, a los eucaliptos. Esos son los principales árboles relacionados con la exposición o con la expansión del Cryptococcus de tipo gattii, ¿ya? Entonces, una persona que se encuentra en exposición cercana con estos árboles puede inhalar las levaduras y de esa forma generar la infección, ¿sí? Entonces, Cryptococcus gattii, usualmente para ligado a los árboles de eucalipto, árboles de pino, y Cryptococcus neoformans, ligado usualmente a las heces de las palomas, los pollos, canarios, los loros. Se dice que el Cryptococcus neoformans principalmente lo vamos a encontrar en el grupo de pacientes de inmunocomprometidos. Los que tienen una inmunodeficiencia, ellos sobre todo van a estar ligados al grupo de Cryptococcus neoformans, sobre todo inmunodeficiencia de tipo celular. Y los pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Que no tienen ninguna alteración del sistema inmune, van a estar ligados a la infección de Cryptococcus de tipo gattii, ¿ya? Acuérdense de esos datos, son de gran importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dice que el criptococcus en el medio animal ya puede llegar a infectar a distintos mamíferos. Tenemos infección al gato, a los koalas, a las palomas, pero también puede llegar a infectar a otras especies como las amebas de vida libre. Entonces, en el medio ambiente existe una infección entre los animales, los vegetales, etcétera. Pero cuando las aves, sobre todo las palomas, generan su guano o las heces y estas se volatilizan, entonces la persona que está en contacto con ellas las inhala y por vía respiratoria es que adquiere la infección. En este caso, lo principal de la cabeza que estamos mencionando vendría a ser el Cryptococcus neoformans, ¿ya? Entonces, y lo inhala y ya adquiere la infección como tal porque llega al punto inicial que vendría a ser una infección a nivel pulmonar. Y después del pulmón es que se genera la transmisión hacia otros tejidos como vemos en imagen, ¿no? Ingresa por vía respiratoria, llega al pulmón, genera daño en el pulmón y después se esparce por nivel hematógeno para llegar al sistema nervioso central. El criptococo le gusta ir al sistema nervioso central, es neurotropo, es su lugar predilecto. Entonces, el punto final donde vamos a encontrar va a ser a nivel de la cabeza, en el sistema nervioso central. Entonces, acá tenemos de nuevo, ¿no? Tenemos una persona que existe una exposición que ha estado ya sea al guano de las palomas o ha estado a los pinos, a los árboles de eucalipto, y las levaduras ingresan y generan una primera lesión. La primera lesión va a ser a nivel pulmonar. Sin embargo, en condiciones de un paciente que no tiene o sea, que tiene un grado de inmunodeficiencia, la levadura puede llegar a invadir otros tejidos, sobre todo a nivel sanguíneo. Y una vez que a nivel sanguíneo, puede llegar a difundir a través de la barrera hematoencefálica, causando inflamación a nivel del sistema nervioso central. Ya, entonces, ya habíamos mencionado, la persona por un lado se infecta, lo inhala, la levadura llega al pulmón. ¿Y qué sucede en el pulmón? Como vemos en pantalla, ya tenemos las células leucocitarias que reconocen a la levadura, ¿sí? Es reconocida por la levadura. Y lo que genera es que más células leucocitarias lleguen a su defensa, ¿sí? Porque algunos macrófagos tratan de endocitarlo, de fagocitarlo, entonces lo endocitan y activan otros medios celulares como los linfocitos TCD4. Entonces, la principal forma de respuesta va a ser una respuesta celular por los linfocitos TCD4 para tratar de eliminar a estas levaduras. Entonces, una de las formas es generando un granuloma. Se genera un granuloma que vendría a ser una cárcel, como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Se forma una cárcel y la otra forma de eliminarlo es por una lisis de la levadura como tal dentro de las células leucocitarias. Pero ¿qué sucede?
Habíamos dicho que la respuesta celular de tipo linfocitos TSD4 vendría a ser uno de los principales medios para eliminar a este patógeno. Pero si se encuentra alterado, como en los pacientes con VIH, un paciente con alguna inmunosupresión por un trasplante de órgano, o una neoplasia, sobre todo hematológica, como los linfomas, etcétera, ya, este grupo de pacientes tiene una respuesta alterada de los linfocitos T CD4. Entonces lo que sucede es que las levaduras no van a ser eliminadas de manera adecuada. Entonces no las puede contener, no las puede eliminar. Y si no las elimina, se diseminan a través de la sangre. Entonces, una vez que está en la sangre, comienza a esparcirse por todo el cuerpo hasta llegar a la barrera hematoencefálica. Entonces, como vemos acá, tienes la levadura que está en torrente sanguíneo, pero ya está en contacto con la barrera hematoencefálica. Entonces, una de las formas es que ingrese a través de una parasitosis, o sea, entre dos células endoteliales. Agarra y se mete por ahí hasta el parénquima cerebral. Otra de las formas que ingrese es a través de una transcitosis, que significa que va a ingresar, entra en contacto con las células endotelial, lo atraviesa porque lo endocita, genera una vacuola y de ahí se mete. Y otra de las formas de ingresar es a través de un mecanismo denominado caballo de Troya. ¿Qué sucede? Que las células como los macrófagos trataron de fagocitarlo, ¿sí? Entonces lo endocita, pero no logra eliminarlo. Pero esta célula leucocitaria tiene un paso fácil por diapedesis, se mete por uno de los espacios de la barrera hematoencefálica y de esa manera lo transporta a la levadura hasta el sistema nervioso central. Esos son los mecanismos por los cuales puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y una vez ya dentro del sistema nervioso central, o sea, ya lo tenemos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué sucede entonces? Este criptococo se mete en cualquier tejido del sistema nervioso central. Como lo vemos acá, puede estar en el cuarto ventrículo, puede estar a nivel cerebeloso, puede estar a nivel del tercer ventrículo, puede estar a nivel de los plexos coroideos, a nivel vascular, como lo ven acá, tenemos en los drenajes, tenemos en la pía madre, si nos vamos acercando un poquito más, tenemos a nivel de la membrana basal, etcétera. El criptococo se va metiendo por todos los sistemas como tal, en todos los tejidos. ¿Cuál es el problema? El problema es, si ustedes se acuerdan, la persona comienza a generar líquido cefalorraquídeo de manera natural, ¿no? Lo cual está fluyendo por todo el parénquima cerebral. Y una de las circunstancias es que este líquido cefalorraquídeo pueda atravesar los plexos coroideos y se va a drenar hacia el sistema venoso, ¿ya? Se drena hacia el sistema venoso. Pero ¿qué pasa? Que los criptococos agarran y por su gran tamaño se ponen en este sistema de drenaje y lo ocluyen porque es grande. Entonces viene, se deposita en los presocoroideos y ya no permite el libre drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces se incrementa, hay un incremento del líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral. Y si es que hay un incremento del líquido cefalorraquídeo, ¿qué sucede? Hay un incremento de la presión intracraneana. Entonces el paciente va a manifestar cefalea, a manifestar vómitos, puede haber disminución de la agudeza visual, puede haber alteración vestibular con la percepción auditiva, entre otras cosas. Pero lo principal es que hay un aumento de la presión intracraniana por el impedimento del drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Y esto por qué? Porque el criptococo, la levadura de criptococo se pega ahí e impide su drenaje. Por eso es de gran importancia este hongo, ¿ok? Por eso es muy importante. Entonces, ¿cómo es que viene el paciente? Fácil, ¿no? Si hemos dicho que lo que hace es que se acumule el líquido cefalorraquídeo y hay un aumento de la presión intracraniana, ¿no? Hay aumento de la presión intracraniana, lo que va a generar es dolor de cabeza. ¿Qué más va a generar? Papiledema.
¿Qué más va a generar? Que el paciente tenga tanta presión intracraniana que comienza a tener vómitos explosivos. ¿Ya? Todo esto es lo que ocasiona el impedimento de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en cuadros clínicos, ya esto es solamente para que se tenga un poquito en cuenta. ¿Cómo varía, no? ¿Cómo varía? El paciente que tenga que tiene un criptococo, una meningitis criptocócica, puede tener una alteración del estado mental, sí, no siempre, pero puede tener por este aumento de la presión intracraniana. Pero lo principal es que tiene dolor de cabeza, tiene cefalea. Eso es lo más característico. Diferente con qué? Con la meningitis tuberculosa, ¿no? Porque la meningitis tuberculosa no solamente tiene cefalea, también tiene fiebre de la mano. ¿Y qué más puede llegar a tener? En gran mayoría puede llegar a tener una alteración del estado mental, ¿ya? Entonces tiene un cuadro un poco mayor. Eso es de gran importancia, ¿ya? Para que podamos identificar cómo es que son las diferentes presentaciones. Entonces, eh, parte de los agentes causales de meningitis fúngica, el primero a la cabeza, Cryptococcus neoformans, ¿ya? Sobre todo en pacientes que han estado expuestos a la cese de las palomas, que han estado expuestos a madera en descomposición, y si fuese Cryptococcus gattii, paciente inmunosuprimido que ha estado expuesto a eucalipto, o que ha estado expuesto a los árboles de pino. ¿Cómo se ve la levadura de Cryptococcus neoforma? Se realiza en esta prueba, que se le denomina tinta china, ¿ya? Tinta china. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el fondo es negro, ¿ya? Todo esto negro es la tinta, y la levadura viene a ser esto del medio que tenemos. Y todo esto que es un halo, este halo es la cápsula de la levadura. Entonces, en otras palabras, la tinta china no tiñe a la levadura. Lo que hace es teñir el resto, ¿no? Porque la tinción no logra penetrar su cápsula. Pero como todo está oscuro y le ponemos luz, lo que vamos a poder visualizar es el contraste de la levadura con ese campo oscuro. ¿Ok? Esa es la función de la tinta china. Otro hongo que también podemos encontrar vendría a ser la Cándida albicans, ¿no? Este es un hongo de tipo levadura que puede generar unas pseudohifas para poder reproducirse, ¿no? Como lo vemos en pantalla. Otro hongo, el Aspergillus. El Aspergillus también es de gran importancia, esto ya lo habíamos comentado. En el Aspergillus tenemos varias especies, viene a ser un hongo de tipo filamentoso, el cual tiene algunas divisiones, ¿sí? Sus hifas se ramifican en un ángulo agudo como tal. Y los aspergillos son septadas, o sea que tiene divisiones, ¿ya? Ahí van a haber divisiones. Y el mucor es otro hongo, este es un poco más raro, pero la diferencia para identificar entre aspergillus y mucor es que las hifas ya son gruesas, ¿sí? Son hifas gruesas, que son medias acintadas y que no tienen septos como lo tiene el aspergillus. Y la división, su ramificación es en ángulo recto. Acá hay 90 grados casi. ¿Sí? Es en ángulo recto. Entonces, así lo vamos a lograr identificar. Lo que vemos en pantalla, así como esta imagen de acá, como esta imagen de acá, son las fiálides, pero en una fotografía en 3D, ¿no? Cuando ya se encuentran en un medio de cultivo. En el tejido humano no vamos a encontrar una fiálides, vamos a encontrar solamente las hifas como tal. Y los hongos en su global son una meningitis de una presentación más subaguda crónica, ¿ya? No son agudas como las bacterianas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente habíamos dicho, existe una invasión hematógena, existe una diseminación directa, o existe una diseminación de tipo retrógrada. Ya todo esto que va a llevar que se afecte el sistema nervioso central, ya que vaya a haber una afectación del sistema nervioso central. Y cuando hay este tipo de infectación del sistema nervioso central, causa una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria se traduce en que las meninges se inflaman y causan una irritación meningia.
Entonces, esta irritación meningia causa dolor, ¿ya? Es, es el mecanismo por el cual se va a generar los signos como la rigidez de nuca. ¿Por qué? Porque las meninges se encuentran inflamadas. Entonces, al movilizarlo, van a encontrar el cuello bien doloroso. Entonces, el paciente no va a querer moverlo. Y ahí encontramos rigidez en nuca, pero también existen otros signos, como el signo de Kearney, el signo de Brusicki. Eso ya lo vamos a ver luego, ¿ya? Pero es muy importante que se sepa ello, ¿no? Cómo es que se desarrolla la meningitis. Existe un grupo especial que les había mencionado hace rato, que vendría a ser el meningococo, y este es la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis o el diplococo ya va a causar una infección sistémica muy severa, pero que causa una vasculitis. Y cuando causa esta vasculitis, los vasos sanguíneos periféricos, un exantema cutáneo, van a haber algunos puntos de manera cutánea. Si uno ve esto y tiene rigidez de nuca, y tiene fiebre, tiene un cuadro de meningitis, el agente causal viene a ser la Neisseria meningitidis. No, no tenemos mucha duda en relación a ello. Tenemos que actuar súper rápido. El cuadro clínico, bueno, esto es para mencionarles. El cuadro clínico vamos a tener un síndrome meningio, un síndrome de hipertensión endocraniana, o puede haber un síndrome encefálico y también puede haber alteración de los pares craneales. Síndrome meningio porque hay una irritación de las meninges. Síndrome de hipertensión endocraniana, ¿por qué? Porque se aumenta el líquido cefalorraquídeo y hay aumento de la presión intracraneana. El síndrome encefálico, ¿por qué? Porque la levadura también puede afectar de manera inflamatoria el parénquima cerebral. Ya, y si hay una alteración de parénquima cerebral, ahí tenemos un cuadro encefálico. Ya, esos van a ser los cuadros clínicos característicos principales que van a ir de la mano con la presentación de una meningitis. Estamos hablando de meningitis en general. Entonces, para que lleguemos al diagnóstico que debemos tener, debemos tener un cuadro clínico, ya, a la cabeza la triada, ¿no? Fiebre, rigidez de nuca y cefalea, asociado a una alteración del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Es muy importante. Entonces, ya hemos visto cómo es que se produce esta rigidez de nuca, la cefalea, pero ahora vamos a ver lo del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se hace el diagnóstico o el estudio del líquido cefalorraquídeo? A través de una punción lumbar, ¿sí? Se ingresa con una aguja a nivel de el espacio intervertebral de L3 y L4, ¿ya? Ahí se ingresa como una aguja en la pantalla, como lo vemos en pantalla, ¿no? Tenemos la aguja que ingresa hasta ese nivel y ahí comienza a drenar poco a poco el líquido cefalorraquídeo en forma de gotas, ¿ya? Eso es lo principal. Esta parte es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene a ir de la mano con el análisis del líquido cefalorraquídeo. Lo normal es este de acá. Ya vamos a sombrearlo así. Esto es lo normal, ¿ya? Cuando uno ingresa con la aguja para analizar el líquido cefalorraquídeo, va a tener lo que se le denomina una presión de apertura. O sea, que de manera natural el líquido cefalorraquídeo va a estar sometido a una presión intracraniana. Y esa presión natural normal va a ser entre 12 y 20 centímetros de agua. ¿Ok? Eso es lo normal. El líquido tiene una apariencia clara y vamos usualmente células leucocitarias que están dando vueltas siempre en el líquido cefalorraquídeo, pero cuando uno las cuenta, el número va a ser menos de 5. Ahora, de manera rutinaria, normal, tenemos proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero el rango de proteínas es bajo, ¿ya? Es menos de 0,4, ¿ya? O menos de 40 miligramos. Eso es miligramos por decilitro, ¿ya? Es lo usual que nosotros vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. ¿Encontramos glucosa también? Sí, encontramos glucosa de manera normal
en el líquido cefalorraquídeo. Y el rango de manera usual, normal, es mayor de 0,6 de lo que encontramos en la sangre periférica. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en sangre periférica nosotros tenemos 100 de glucosa, en líquido cefalorraquídeo lo más probable es que encontremos 66 más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir por el análisis en los otros contextos. Cuando se habla de una meningitis bacteriana, ¿qué sucede? Nuevamente, causa inflamación a nivel del sistema nervioso central, pero la meningitis bacteriana es una causa de una meningitis aguda. Entonces, rápidamente va a generar una inflamación. Entonces, la presión de apertura va a estar alta, entre 20 y 50 centímetros de agua. Como son bacterias, las células leucocitarias van a tratar de defendernos rápidamente y eso va a generar un contenido purulento del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, es una bacteria. Lo que va a tratar nuestro organismo de hacer es mandar todas las células leucocitarias que pueda, sobre todo el componente neutrofílico, ¿ya? Los neutrófilos van a ser los principales. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener en cantidad de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo entre 1000 y 10.000 aproximadamente, pero que la mayoría de ellos van a ser neutrófilos. Neutrófilos o también llamados polimorfonucleares, ¿ya? Esos van a ser los llamados. Más del 80% de polimorfonucleares. Como son bacterias y hemos llamado a las células de defensa, generan una gran inflamación. Y esa gran inflamación se traduce en que hay un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, entre un 100 y un 500 miligramos por decilitro. Y como son bacterias, las bacterias quieren reproducirse, pero para reproducirse necesitan consumir glucosa. Entonces, las bacterias que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo lo que hacen es consumir la glucosa. Cuando uno lo analiza, en el líquido cefalorraquídeo vas a tener un consumo de glucosa usualmente de menos de 40 miligramos por decilitro. O sea que es baja el nivel de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Acuérdense, bacterias entonces me produce una presión intracraniana alta, un líquido purulento, un aumento de leucocitos exagerados en el líquido cefalorraquídeo, pero que son a predominio de polimorfonucleares. Y como hay una gran inflamación, encontramos proteínas, pero también encontramos un consumo de la glucosa. El otro grupo que habíamos visto vendría a ser la etiología viral, ¿ya? La etiología viral de una causa de meningitis aséptica. Como es viral, puede generar inflamación, no genera tanta inflamación, entonces el contenido de la presión intracraneal no es tan alta, puede ser en algunos casos, entonces el rango va desde 6 hasta unos 30 centímetros de agua. Como es viral, no hay un gran recuentro de las células leucocitarias en el líquido cefalorraquídeo. O sea, sí vienen, sí llegan, pero usualmente no es tan alta como la bacteriana. Entonces ese rango puede ir desde hasta unos menos 300 aproximadamente de células leucocitarias en el líquido cefalorraquídeo, pero como es viral, las células que se encargan de defender contra los virus vendrían a ser los linfocitos o los linfomononucleares. ¿Ok? Entonces, lo otro que vamos a ver es que las proteínas están un poco altas, pero discretamente altas porque no causa tanta inflamación. Y la glucosa usualmente es normal porque los virus no necesitan consumir glucosa, ¿ya? Pero como hemos llamado a algunos linfocitos, para que ellos sobrevivan, ellos a veces consumen la glucosa y ahí puede haber una glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, a resumidas cuentas, cuando se trata de viral, usualmente la presión no es muy alta, es un líquido claro,
los recuentos de leucocitos van a ser a predominio de linfomononucleares. No va a haber un consumo de glucosa. Usualmente tampoco hay una gran reacción inflamatoria con proteínas, ¿ya? Ok, ¿y qué pasa cuando tenemos tuberculosis? Cuando se desarrolla una meningitis tuberculosa, ¿ya? Recuérdense que la tuberculosis es de crecimiento lento, no crece tan rápido, pero causa una inflamación exagerada, ¿ya? Entonces, sí va a poder encontrarse un aumento de la presión de apertura. El líquido va a ser medio turbio, no tan claro, ya puede ser un poco claro, pero también puede ser santocrómico. Ya tenemos, sí, presencia de leucocitos, ya entre unos 50 500, pero el predominio va a ser nuevamente linfomononucleares. ¿Por qué? Porque los linfocitos se encargan del control de las infecciones que son crónicas. Entonces, por eso en una infección tuberculosa, lo principal va a ser los linfomononucleares. Cuando es agudo, ahí sí vamos a encontrar polimorfonucleares. Pero como usualmente lo encontramos de una manera más tardía, el predominante va a ser linfomononucleares. Pero hemos dicho que la tuberculosis causa una gran inflamación. Entonces, si hay una gran inflamación, las proteínas van a estar marcadamente altas en rangos muy altos, entre 100 y 400. Como crece lentamente, a diferencia de las bacterias comunes, no hay mucho consumo de glucosa, ¿ya? Puede haber consumo, pero no es lo principal, ¿ok? Y el último grupo que estamos mencionando vendría a ser la meningitis de una etiología fúngica. El principal que hemos comentado viene a ser el Cryptococcus neoformans. Ahora, acuérdense, esta es una infección tipo crónica, ¿ya? Pero el mecanismo que va a generar daño es porque hay un aumento de la presión intracraniana. Entonces, la presión de apertura va a ser elevada, muy elevada la presión de apertura. Tenemos un líquido que una apariencia es media clara, sí podría ser un poco turbia, y que no tenemos gran cantidad de células leucocitarias en el líquido cefalorraquídeo, pero puede haber. Pero como es una infección crónica, nuevamente el principal grupo celular que va a estar vienen a ser los linfomononucleares. Las proteínas también están presentes, no es el mecanismo principal, pero puede haber, y también puede haber un discreto consumo de la glucosa. ¿Ok? Entonces, mensajes que son muy, muy claves para acordarnos. Principal, etiología bacteriana, es un líquido purulento, que hay muchos polimorfonucleares, que hay consumo de glucosa, que puede haber una gran inflamación, con lo que se traduce en proteínas altas. El resto son a predominio de linfomononucleares. ¿Ok? Más o menos así es que ustedes tienen que ir analizando los líquidos. Esta lámina que les estoy proyectando es muy importante, ¿ya? Traten de aprendérsela, memorizarse, hacérsela, hagan ejercicios entre ustedes para tratar de acordarse de esto. Ah, acá hay un dato suelto, ¿no? En el caso de una infección viral, una meningitis viral que es mediada por herpes virus, porque habíamos dicho que viral usualmente son los enterovirus, ¿ya? En una etiología por herpes virus, en el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a encontrar son gran cantidad de eritrocitos, ¿ya? Es una de las pocas condiciones en donde vamos a encontrar eritrocitos de manera predominante en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para llegar al diagnóstico tenemos distintas metodologías. Tenemos tinciones, tenemos cultivos, tenemos hemocultivos y también tenemos algunas pruebas moleculares. Tinciones, esto es la tinta china, ¿ya? El India Ink, tinta china, que hace una coloración negruzca que no tiñe la levadura y por un efecto de contraste es que vemos a la levadura redonda con su cápsula. Tenemos a la Neisseria meningitidis, que habíamos dicho que es un diplococo gran negativo. El Streptococcus galactiae, ese ya lo conocemos, es en cadenas, ¿ya? Ahí lo vemos que está agrupado en cadenas.
en Mycobacterium tuberculosis, que es que necesita el Sil-Nielsen ya para hacer el diagnóstico, o también el Auramina test, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae, que también lo vamos a encontrar en cadena, pero también lo podemos encontrar en diplococos, ¿sí? En este caso es un gran positivo, un alfa hemolítico, catalasa negativo. Y la Listeria monocytogenes también es un gran positivo, pero ya son unos bacilos gran positivos. En los cultivos, ya nuevamente identificamos en agar sangre, ¿a quién? Al Streptococcus pneumoniae, alfa hemolíticos, optoquina sensible. Y el Streptococcus agaletae lo vamos a identificar por el medio del test de CAM, ¿no? Porque este resulta positivo. Acuérdense cómo era el test de CAM, ¿no? Tenemos un hilo, ¿ya? Un hilo de Staphylococcus aureus, un hilo de Staphylococcus aureus, y de manera perpendicular cultivamos al Streptococcus agaletae. Y lo que se va a producir es como un halo de inhibición en forma de flecha, un halo de hemólisis en forma de flecha. Eso es lo que vamos a ver. Después tenemos al meningococo, la Neisseria meningitidis, que va a crecer en medios especiales como el Taller Martin. Y la Listeria monocytogenes, que vendría a ser otro patógeno que habíamos conversado que lo vamos a encontrar principalmente en neonatos o en adultos mayores de 55 años, ¿ok? Eso vendría a ser entonces los patógenos más importantes que nos van a generar una meningitis. Existen otros medios diagnósticos, ¿ya? Como los medios inmunológicos. Acá a la cabeza, el ejemplo más importante que vamos a encontrar vendría a ser para el diagnóstico de criptococo, porque habíamos dicho que eso va a ser más crónico, ¿no? Entonces, aquí tenemos la metodología de látex cripto, que es esta placa que ven acá. Se pone una placa y acá se ponen el antígeno y se va a poner algunos anticuerpos. Lo que va a producir es una aglutinación. Otra metodología es el denominado flujo lateral o una prueba inmunocromatográfica, en la cual tiene una metodología mediada por antígeno con ELISA. Entonces, como ustedes ven acá, se va a teñir unas bandas cuando es un resultado positivo. Es similar a un test de orina de embarazo. Habíamos mencionado también al Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y el Streptococcus pneumoniae también tiene un test inmunológico y se da con un test de orina. ¿Ya? Acá, ¿qué sucede? Se mete por acá el hisopo, ¿ya? Se mete el hisopo y el antígeno se va a ir pintando en esta prueba también inmunocromatográfica. Existe otra prueba que ya hemos conversado, pero que no lo he puesto en pantalla, que vendría a ser ¿quién? El TB-LAM, ¿sí? Acuérdense cómo era el TB-LAM, que funcionaba con el lipoarabino manano. Entonces, este lipoarabino manano también era una prueba así, de tipo en tira, que se colocaba en medio de la orina y como una prueba de embarazo o resultaba positivo o resultaba negativo, pero que la condición necesaria es que un paciente tenga una disminución de las células de tipo linfocitos T CD4, ¿ya? Existen otros métodos, como los métodos moleculares mediados por PCR, en los cuales se mete la muestra en las máquinas y esto te va a detectar todo el genoma como tal de los patógenos que van a generar meningitis, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Acuérdense de todo esto que hemos mencionado y como se dan cuenta, en realidad ya estamos repitiendo muchas cosas que hemos conversado antes, ¿ya? Entonces es un poco más sencillo ahora. ¿Cómo prevenimos las meningitis? Muy importante, ¿ya? Habíamos mencionado que uno de los agentes principales es el Streptococcus pneumoniae. Acá me equivocaba ya. Streptococcus pneumoniae. La forma de prevención es con la vacuna. Y existe la vacuna neumocócica, como la 13 valente, la 20 valente, etcétera, ¿ya? Entonces, se necesita colocar, inmunizar a las personas para evitar que uno desarrolle unos cuadros severos por meningitis, por Streptococcus pneumoniae. Hay también vacunas para influenza, para Neisseria meningitis, tenemos el BCG, ¿no? El BCG para Mycobacterium tuberculosis, tenemos para otros grupos virales, ¿no? Sarampión, rubiola, parotiditis y varicela zoster,
que también son de gran impacto y que felizmente tenemos vacunas para evitar el desarrollo de estos cuadros severos, ¿ya? Entonces, la inmunización, las vacunas son de mucha importancia. Existen otras formas de protegernos, claro, el tamizaje en las embarazadas del Streptococcus aureus, higiene personal, protección respiratoria o el lavado de los alimentos para evitar la infección por Listeria monocytogenes también son unas medidas de prevención, ¿ok? Entonces, acuérdense de todo esto que estamos mencionando, ¿ya? Muy bien. Espérense, todavía nos falta conversar, pero si tuvieran alguna duda, pueden ir mencionándome, por favor. Voy a proyectar la otra diapo. No hay ninguna duda. Igual, si es que nace alguna duda, por favor, háganmelo saber, ¿ya? Para poder resolver las dudas que ustedes tengan. Muy bien, vamos a seguir hablando de un grupo de patógenos adicionales que también generan una infección del sistema nervioso central. Hemos mencionado a quiénes. Hemos mencionado virus, hemos mencionado bacterias, hemos mencionado hongos. ¿Y quién nos falta? Nos falta parásitos, ¿ya? Porque también existen parásitos que van a hacer una afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Y como ya estamos acostumbrados, los parásitos los vamos a clasificar. Tenemos los helmintos, ¿sí? Los helmintos que van a ser los cestos, trematos y nematodos, y tenemos los protozoos. Nuevamente, helmintos son multicelulares, vamos a encontrarlo en forma de cintas como los cestos, vamos a encontrar en forma de duela como los trematodos y vamos a encontrarlo en forma de lombriz como los nematodos. Y los protozoos son unicelulares, son los unicelulares. Entonces, en pantalla les estoy proyectando la gran mayoría de parásitos que pueden llegar a generar una afectación del sistema nervioso central. Pero estoy seleccionando los principales para que tengamos en cuenta. ¿De quién vamos a hablar entonces? De Toxoplasma gondii, que es un protozoo, del Taenia solium, que es un cesto, y del Angiostrongylus cantonensis, que es un nemato. Estos vendrían a ser los principales parásitos que van a generar una afectación del sistema nervioso central que estoy seleccionando para que podamos conversar un poco sobre ellos. Empezamos entonces hablando, ¿sí? Tenemos a el Toxoplasma gondii. Y el Toxoplasma, como lo mencionamos, es un protozoo, ¿ya? Pero es un protozoo de tipo intracelular obligatorio. Le gusta estar dentro de las células y afecta a un gran espectro de animales de sangre caliente. El hospedador definitivo vendría a ser los gatos. Sí, los gatos son los hospedadores definitivos. Y los que van a albergar y los que van a mediar la transmisión del toxoplasma en distintos hospederos. Tenemos entonces el toxoplasma gondii como tal, que va a tener distintas formas evolutivas, ¿ya? El toxoplasma en el hospedador intermediario va a desarrollar un ciclo asexual, el cual va a consistir de taquizoitos, bradizoitos y merozoitos. En el hospedador definitivo vamos a encontrar una forma asexual, pero también una forma sexual. ¿Y qué incluye? Nuevamente, taquizoitos, bradizoitos, merozoitos, pero también los ooquistes, ¿ya? O los gametocitos. La forma de visualizarlo es como lo vemos en pantalla, ¿ya? El taquizoito vendría a ser la forma evolutiva móvil, o sea que se va a movilizar, pero que tiene una alta replicación. Como se ve en pantalla, es como que medio en media luna, como que
en forma de banana aproximadamente. La forma de bradizoito es una forma enquistada. ¿Ven acá en pantalla? Es un quiste grande, enorme, ya que dentro de sí tiene más derivados del parásito, ¿ya? Es una forma enquistada y la replicación es más lenta. Esto es una replicación rápida. Esta es una replicación lenta, ¿ya? Y las otras formas van a ser las formas de o quistes o gametocitos. Pero esto, como dijimos, lo vamos a ver en quién, en el hospedador definitivo, o sea, en el gato, ¿sí? En el hombre, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esta forma, taquizoidito, bradizoidito o merozoito, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes se acuerden para poder ver qué formas vamos a encontrar en cada uno de los hospedadores, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que tenemos a el Michurri, tenemos al gato. El gato, como es el hospedador definitivo, va a liberar unos ooquistes que tienen esporozoitos en su parte interna al medio ambiente. Y esto va a generar una contaminación del agua, de la comida, etcétera. Entonces, la persona viene, lo come y de esa manera se contamina o se infecta. Pero también existen otros mamíferos que lo que van a hacer es estar en contacto con estos zooquistes. Entonces, los tejidos, sí, que tiene este animal también se van a ver afectados. Y cuando éste fallece y una persona se alimente de su comida, entonces así también se infecta. Por otro lado, también existe que puede haber otra persona, ¿sí? Puede haber otra persona que está infectada por el Toxoplasma gondii. Pero cuando dona sus órganos, lo trasplantan a la persona y también va a generar un tipo de infección. Ven que entonces que existen diferentes formas de infectarlo, ¿sí? Entonces, en todas estas formas, la persona receptora es la que se infecta y va a comenzar a mediar la acción del toxoplasma en su organismo, ¿ya? Eso es lo que sucede. Ahora, el toxoplasma se mete en cualquier tejido, ¿ok? No solamente, uy, no solamente, perdón, ya, muy bien. Entonces, acá tenemos, ¿no? Tenemos al gato, que es el hospedador definitivo, y acá va a haber dos formas de replicación. Dijimos que va a haber una forma de replicación asexual, pero también hay una forma de replicación sexual. Cuando es sexual, acuérdense que intervienen los gametocitos y genera un cigoto y esto genera un ooquiste. Y ya el ooquiste es el que va a contaminar el medio ambiente, que va a infectar a la persona. Entonces, la persona o los animales son infectados por el ooquiste que se encuentra en el medio ambiente o en el agua, en los alimentos. Como esta persona no es el hospedador definitivo, sino el intermediario, solamente vamos a encontrar una reproducción asexual. Cuando ocurre esta reproducción asexual, lo que va a suceder es un cuadro agudo de la infección, ¿ya? Es el cuadro agudo. Pero también estos van a migrar hasta formar un bradizoito, ¿ya? Acá tenemos ¿qué? Tenemos los taquizoitos. Pero acá ¿qué tenemos? Los bradizoitos. Dijimos, taquizoitos es una reproducción rápida, ¿sí? Y los bradizoitos es una reproducción lenta. Entonces, los bradizoitos que van a producir una infección crónica. Y los taquizoitos que van a producir una infección aguda. ¿Ok? Acuérdense de eso, es muy importante. Y los bradizoitos es lo que usualmente vamos a encontrar en los tejidos del organismo, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a visualizar de manera un poco más usual. Entonces, ¿qué sucede? Pasa que la persona adquiere una infección primaria, ¿ya? Una infección aguda. Ahí intervienen los taquizoides. En la mayoría de los casos pasa de un cuadro asintomático. Pero
puede desarrollar una forma latente, en la cual no va a haber una expresión clínica como tal. Pero cuando la persona desarrolla algún estado de inmunosupresión de tipo celular, sobre todo VIH, ya un VIH que no toma este tratamiento antirretroviral, un paciente trasplantado, un paciente con inmunosupresores, un paciente con cáncer o con quimioterapia, ellos van a hacer una reactivación de esta infección latente. Entonces, lo que pasa es que el toxoplasma migra y genera ahí el cuadro de afectación del sistema nervioso central, ¿ya? Así es que suceden las cosas. Por otro lado, cuando hay una infección primaria en un contexto del embarazo, ahí tenemos problemas, porque el toxoplasma comienza a invadir la placenta y atraviesa la placenta y puede dañar al producto o al bebé. Ya, cuando infecta al bebé ya tenemos problemas de manera muy temprana del desarrollo de la vida. Y ahí causa abortos, causa hidrocéfalo, causa corioretinitis, etcétera. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque este toxoplasma se mete por todo lado y comienza a afectar de distintas formas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Porque es un poco más complejo, ¿ya? En este caso nosotros no vamos a ver al parásito de manera muy sencilla. Habíamos dicho que nosotros somos el hospedador intermediario. Entonces vamos a tener una reproducción de tipo asexual. Y si es una infección crónica, lo que vamos a encontrar usualmente van a ser los bradizoitos, ¿ya? Los bradizoitos. ¿Qué sucede? Le toma una tomografía al paciente y lo que usualmente va a encontrar es una lesión como esta, ¿sí? Acá tenés una lesión que es en forma de anillo, captadora de contraste en anillo. Acá hay otra lesión, ya que está por detrás. Acá puede haber otra lesión, pero lo más resaltante son dos cosas. Uno, una lesión que capta contraste en anillo. Y dos, es, si ustedes se dan cuenta, este lado con este lado es diferente. Acá hay un edema, un extenso edema, una inflamación que se extiende por todo este lado, que este edema es más grande que la lesión en anillo. ¿Sí? Es desproporcional. Un edema exagerado, un componente inflamatorio exagerado en comparación con la lesión en anillo. Acá lo vemos también, que esta es una tomografía, ¿sí? Tomografía cerebral, acá tenemos una resonancia magnética nuclear, ¿ya? Y acá que tenemos nuevamente una lesión en anillo, captadora de contraste, acá tenemos otra lesión en anillo. Sí, acá no se ve muy bien, pero acá se encuentra un poco de la lesión inflamatoria. Acá tenemos otro. ¿Qué sucede? Acá tenemos otra lesión en anillo, captadora de contraste en anillo, son múltiples. Se dice que usualmente el toxoplasma le gusta ubicarse en los ganglios basales como esta imagen. Le gusta estar en los ganglios basales, pero también lo puedes encontrar en los tálamos o en la diferenciación o en la unión córtico-medular. Ahí también le gusta encontrarse. Entonces, el paciente típico que va a generar este tipo de lesiones va a ser un paciente con VIH sin tratamiento antirretroviral. Si ustedes tienen un paciente VIH que no toma tratamiento antirretroviral, que tiene un cuadro infeccioso del sistema nervioso central, que les hacen una tomografía y tiene este tipo de lesiones en anillas captadoras de contraste con un edema exagerado para la proporción del anillo, entonces lo que ustedes deben pensar en primer lugar es toxoplasma. Sí, es toxoplasma. Ahora, ah, dense cuenta, ¿no? La diferencia con los otros patógenos que hemos visto, ya, es que las bacterias, el apartado que estaban haciendo daño era a nivel de las meninges y por eso causaban una meningitis. En este caso, la lesión no es en meninges, es en parénquima cerebral. Entonces, lo que vamos a desarrollar ya es una encefalitis. Entonces, estamos hablando de una encefalitis por Toxoplasma gondii, ¿no? Porque causa un daño parenquimal como tal. El otro patógeno que también genera daño
es la Taenia solium, ¿ya? Taenia solium, de este parásito ya hemos conversado anteriormente, por favor revisen sus clases previas en la cual hablábamos sobre las características de ese patógeno, de este patógeno, y hemos visto que es un cesto, ¿no? Que es un cesto que es medio acintado, que tiene distintas formas evolutivas. Tienes el huevo, tienes el quiste, ¿ya? Y tienes la forma adulta. El quiste que vendría a ser la forma larvaria, ¿ya? Y tienes la forma adulta. El ciclo normal es como lo vemos en pantalla, ¿no? Viene el huevo, ¿ya? Que va a generar una forma larvaria que se le denomina una oncósfera. Esta oncósfera se coloca dentro de los tejidos y una vez que se encuentra en los tejidos pasa a denominarse cisticerco, ¿ya? Este cisticerco puede ser ingerido por el humano y se va a desarrollar una forma adulta, ¿ya? Este trayecto se le denomina teniasis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona ha desarrollado una forma adulta dentro de sí. ¿Pero por qué? Lo que hemos dicho. De huevo pasa larva, de larva pasa adulto. La persona ha consumido una larva para que en su cuerpo se genere una forma adulta, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Si el hombre consume un huevo, lo que va a desarrollar dentro de sí es una forma larvaria, ¿no? Acá está, tenemos al hombre que consume el huevo. Entonces, dentro de sí se desarrolla una forma larvaria. Y la forma larvaria se le denomina cisticerco. Entonces, la persona va a desarrollar una cisticercosis. Y este cisticerco puede invadir en distintos tejidos, llegando al sistema nervioso central. Y ahí se desarrolla lo denominado como neurocisticercosis. Entonces, la neurocisticercosis es la presencia de una forma larvaria, como vemos acá en imagen, esta es la forma larvaria, en el parénquima cerebral. Esto también lo podemos encontrar en otros tejidos, ojo, pero en parénquima cerebral es que se denomina neurocisticercosis. Lo que les presento en pantalla, en este lado de acá, vendría a ser una biopsia cerebral, en la cual solamente está separado este corte acá. Es como si al quiste lo han cortado, a la forma larvaria lo han cortado, así, en esa forma, y así lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, tenemos dos formas de desarrollo de infección en el caso de Teniasolium. La teniasis, cuando desarrollamos la forma adulta en nuestro organismo, y la neurocisticercosis, cuando desarrollamos la forma larvaria en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, por favor, revisen las clases pasadas cuando hablamos de Tenia Solium. Para hacer el diagnóstico, para hacer el diagnóstico va a ir muy de la mano con las neuroimágenes, como la tomografía, resonancia, etcétera. ¿Ya? Tenemos la tomografía en este lado de acá, ¿sí? Tenemos un parénquima cerebral y acá vemos una imagen en la cual se va a depositar la forma larvaria del Taenia solium. Acá tenemos una resonancia magnética nuclear, en la cual tenemos acá nuevamente una, dos, acá tenemos tres, cuatro, tenemos varias. Si ustedes se dan cuenta, ya acá vamos a encontrar una estructura, voy a dibujarlo por acá, esta estructura de acá. Encontramos una estructura circular pero adentro tiene un contenido que vendría a ser el escólex de la larva. Sí, es mucha imaginación, pero es un círculo con un punto de contenido. ¿Ya? Así es como vamos a poder visualizar a Taenia solium generando una neurocisticercosis. Y cuando ya evolucionó, ya pasó mucho tiempo, ya se murió el parásito, lo que se va a ocasionar es una forma calcificada. ¿Sí? Miren, hueso, hueso, ¿no? Se calcificó, se murió. Entonces, tenemos en realidad
como lo ven en pantalla, varias formas evolutivas de la larva en la forma larvaria de la Tenian en el sistema nervioso central. Y acá les traje una pequeña clasificación, ¿ya? Cuando está en una fase bastante inmadura, tenemos una forma vesicular, porque acá tenemos vesículas, ¿no? Como lo que habíamos visto, ¿no? Vesícula, vesícula, y acá hay unas vesículas que tienen contenido, ese es el escólex, pero también se forma en una fase media coloidal, que es una vesícula más grande, más dilatada, que el contenido también se puede visualizar. Después tenemos una fase granular nodular, porque ya se está degenerando. Entonces sigue teniendo una forma media vesicular, pero ya la pared ya está media calcificada. Y la calcificada es que ya se ha degenerado, ya se ha vuelto como puntos de calcio dentro de sí. En todos estos, los únicos viables vendrían a ser las vesiculares, porque acá tenemos escólex, más o menos las coloidales. Ya acá las granulares ya están muriendo, entonces ya no son viables, y las calcificadas ya no son viables, ya los parásitos están muertos como tal. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a poder visualizar. Revisen por favor su clase de el que habíamos hablado de la tenia solium, ¿ya? Y el último, parásito que es necesario mencionar, les traigo al Angiostrongylus cantonensis. Y habíamos mencionado que este es un nemátodo, ¿sí? Nemátodo, nuevamente, son aquellos patógenos que son como lombrices de tierra, ¿sí? Como lombrices. Entonces, es un nemátodo. El hospedador definitivo van a ser quienes, los ratones. Le gusta estar en los ratones, pero puede haber un ciclo de contaminación, porque este ratón va a infectar ¿a quién? A los crustáceos, ¿sí? A caracoles, crustáceos de agua dulce o salada también los puede infectar, ¿ya? ¿Y qué pasa? La persona se los come, y al comerse es que ingieren la forma larvaria de este parásito, y de esa forma es que van a desarrollar la infección. Ahora, como lo vemos en pantalla, las formas evolutivas del Angiostrongylus cantonensis parten de que desde un huevo, que va a ir madurando, generando una forma larvaria y genera dos formas adultas, masculino y femenino. Acuérdense de la regla general, ¿no? Femenino es una estructura un poco más grande, más imponente, y masculino es una estructura más delgada, más pequeña. Los machos adultos tienen una estructura en su cabeza media irregular. A esa estructura, como lo vemos acá, ¿sí? Se le denomina bursa caudal. Y las hembras resaltan. ¿Por qué? Porque tienen en su estructura un componente que pareciera una espiral, ¿sí? Una espiral característico en todo su cuerpo, ¿sí? Es que es medio rojo intenso. Entonces, esa es la gran diferencia entre el macho y la hembra del Angiostrongylus cantonensis. En la forma larvaria, ahí no va a haber mucha diferencia, ¿no? Pero en la forma adulta sí. Entonces, el Angiostrongylus le gusta invadir al sistema nervioso central, se mete al sistema nervioso central, ¿ya? Y lo que va a causar es que hay una reacción inflamatoria. Pero acuérdense de lo que habíamos hablado algún momento, ¿no? Si nosotros tenemos virus, ¿sí? Virus, las células que van a ir a atacar a los virus, ¿quiénes van a ser? Los linfocitos. Si nosotros tenemos bacterias, ¿ya? Si nosotros tenemos bacterias, las células, o sea, las bacterias típicas, ¿no? Las bacterias típicas, las células que van a ir a atacarlo van a ser los neutrófilos, ¿sí? Si nosotros tenemos algunas bacterias o patógenos que están en una forma crónica, los que van a actuar, ¿sí? Patógenos crónicos, ¿sí? Acá entran algunas bacterias como ya, Brucella, etcétera. Las células que van a actuar son los linfocitos. Y si tenemos parásitos, ¿sí? Parásitos, las células que van a atacar, ¿quiénes son? Los eosinófilos, ¿sí? Sobre todo los parásitos extracelulares, ojo, ¿ya?
Entonces, si tenemos al Angiostrongylus cantonensis en el sistema nervioso central y es un patógeno extracelular, lo que va a causar es la denominada meningitis eosinofílica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar más de 10 eosinófilos en líquido cefalorraquídeo o más del 10% de eosinófilos en el conteo total de los leucocitos del líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, y en cuadro o en un contexto global, en la sangre periférica también vamos a encontrar eosinófilos, ya en la mayoría de los pacientes. Tenemos una presión de apertura un poco alta, sin más de 30 centímetros de agua, en varios, no en todos, pero en varios de los pacientes. Tenemos eosinofilia, también tenemos proteínas y hay un discreto consumo de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque son parásitos y le gusta consumir también para sobrevivir la glucosa. ¿Ya? Acuérdense de lo que estamos mencionando, por favor. De esta manera es que ustedes van a poder acordarse e identificar según el análisis del líquido cefalorraquídeo. Entonces, meningitis eosinofílica, el agente causal va a ser Angiostrongylus cantonensis. Pero también hay otros, ¿ya? El natostoma también es un agente causal de meningitis eosinofílica. Entonces tenemos natostoma y Angiostrongylus cantonensis. Muy bien. Con eso creo que hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Tuvieran alguna duda o algo como para poder resolver de las cosas que hemos comentado? Tal vez algo no ha quedado muy en claro. No, no hay ninguna duda. Bueno, si es que no hubiese ninguna duda, el examen de la siguiente semana, ya toca examen ya la siguiente semana, va a ir hasta todo lo que es patógeno del sistema respiratorio, pero también patógenos cardiovasculares, ¿ok? Esto que es ya del sistema nervioso entra a tallar en el segundo examen, ¿ya? Entonces, nos vamos a enfocar por ahora en patógenos del sistema respiratorio y del cardiovascular, ¿ok? Entonces ya nos estaríamos encontrando luego. Igual cualquier cosa me lo hacen saber, por favor, para poder resolver sus dudas que tengan antes del examen. Bueno, si no hay más, nos estamos viendo luego. Entonces, cuídense. Un abrazo, hasta luego, hasta luego.